Hola, buenas tardes nuevamente. Bueno, esta es la cuarta parte de la primera teórica. En esta parte vamos a ver algunos métodos rápidos que tienen la ventaja de em, ofrecer resultados bastante confiables en corto tiempo. Por ejemplo, el secado con infrarrojo con sistema de pesado incorporado son unas balanzas que tienen incorporado un sistema de calefacción por infrarrojo que, por ejemplo, en 8 o 10 minutos pueden ofrecer el resultado de contenido de agua. También, en vez de infrarrojo, se puede usar microondas, así como hablamos cuando hablamos de los métodos de extracción. En las microondas calientan el material y pueden, a través de ese calentamiento se provoca el secado. Luego también a través de la medición de conductividad eléctrica en polvos y granos se puede obtener una medición del contenido de agua rápidamente y lo mismo por la medición de la constante dieléctrica. Son mejores los métodos basados en propiedades dieléctricas que los basados en conductividad y sirven para granos, polvos, etcétera. El método refractométrico se usa mucho en lo que es producción de mermeladas o también algunas bebidas o productos lácteos. Midiendo el índice de refracción uno puede obtener una estimación del contenido de sólidos. Entonces hacer un seguimiento de, por ejemplo, la producción de una mermelada. Esos son métodos rápidos que me llevan alguna particularidad sobre la muestra. O sea, me ofrecen datos importantes sobre la muestra. Para proteínas, bueno, nosotros vimos el método automático de digestión, que es un método rápido. Hablamos de digestión de 5 minutos, eh, digestión de 15 minutos y destilación en 5 minutos. O sea, para toda clase de muestras da un resultado bastante rápido. Hay un método también de conductividad térmica que se basa en transformar el nitrógeno orgánico en nitrógeno y luego incinerarlo para oxidarlo. Se generan óxidos de nitrógeno sobre cobre y ahí a través de un detector de conductividad térmica se determina también nitrógeno total y es adecuado para granos y otros. Estos equipos ya son más caros, más específicos, pero para compañías que hacen un gran número de determinaciones son bastante utilizados. Bueno, luego tenemos los métodos de unión a colorantes para determinar proteínas que se usan bastante en lácteos y granos, también en derivados como pueden ser productos panificados o galletitas o farináceos en general. Hay equipos desarrollados que se puede utilizar un espectrofotómetro común, pero ya hay equipos que vienen para hacer la medición un poco más automática y hace también el cálculo, etcétera. Pero es un espectrofotómetro sencillo porque mide a una determinada longitud de onda o dos longitudes de onda y puede hacerse la determinación rápida de contenido de proteína. ¿En qué se basa este método? En que las proteínas sometidas a un medio ácido, los restos de lisina, arginina e histidina, que son los restos que tienen grupos amino libres, se protonan. Entonces, en esas condiciones, en ese medio que se encuentran protonados, son capaces de unirse a colorantes azoicos como el naranja ácido 12, que se abrevia AO12, y entonces se unen a la proteína, precipitan y generan, por ejemplo, si inicialmente la solución de colorante tenía una cierta absorbancia, luego de tratarla con la proteína y centrifugarla, se obtiene una solución que tiene menor absorbancia. Por lo tanto, a mayor concentración de proteína, más baja la absorbancia del colorante, porque
precipita más con la proteína. O sea, se prepara la solución del colorante, se agrega la proteína, se deja actuar agitando un rato largo, por ejemplo, media hora, y luego se centrifuga y se mide la absorbancia. Entonces, acá tenemos la curva de densidad óptica en función de la concentración de proteína para leche descremada, y a medida que aumenta la concentración de proteína en la leche descremada, disminuye la densidad óptica. Entonces, este es un método bastante rápido, consiste en hacer la solución, dejarla actuar media hora, o sea, acidificarla, dejarla actuar, y luego centrifugar, y se obtiene después uno entra por la medida de absorbancia y obtiene la concentración de proteína de la muestra. Bueno, para grasas hay métodos que se basan algunos en rayos X. Estos se utilizan los equipos que usan los veterinarios, de uso veterinario, y los usan las compañías que tienen, que analizan una gran cantidad de muestras de carne, y se analiza muy rápidamente en el tiempo en que se hace unos rayos X, y se utiliza, por ejemplo, para medir en medias reses la cantidad de grasa, o sea, en trozos grandes de carne la cantidad de grasa que tiene. Entonces, estos son los equipos que tienen los veterinarios para hacer rayos X, y se utilizan dos niveles de energía, y se analiza tejido óseo, graso y magro, y se utiliza bastante para hacer mediciones en distintas áreas de la veterinaria. Entonces, este sería el informe que da el equipo, y ven acá hay en una de las partes tiene la grasa, ¿sí? O sea, esto es lo que analizan los veterinarios de un determinado animal, por ejemplo, y obtiene la grasa en gramos, y obtiene el porcentaje de grasa. O sea, ese es un método muy rápido, pero hay que tener el equipo. Un método que ustedes conocen seguramente es el método de Gerber para leche y productos lácteos. Está caracterizado como un método rápido, es bastante exacto, y permite em, obtener en forma rápida el contenido de grasa. Se basa justamente en la ruptura de los glóbulos de grasa en medio sulfúrico de una determinada concentración, y utiliza, ¿se acuerdan?, alcohol amílico para que no se carbonice la muestra totalmente. O sea, se carboniza la muestra excepto la grasa, y ahí se mide en una, este, em, en un recipiente graduado. Este es método rápido, muy antiguo, es de fines del 1800, de la década de los 1890, por ahí, o sea, muy antiguo, pero se sigue usando y dar buenos resultados. Las compañías de receptoras de leche utilizan para medir grasa algo que se llama Milko Tester, que da concentración de glóbulos de grasa. Primero hacen una precipitación de la caseína rápida, y luego miden la turbidez del suero, y eso lo relacionan con la grasa. Es decir, las usinas receptoras de leche hacen rápidamente este test para determinar la grasa que tiene la leche que reciben. Bueno, después hay métodos que permiten determinar varios componentes juntos en orden de minutos. Los usan las compañías de granos, de oleaginosas, inclusive las lácteas, y lo que sí que requieren calibraciones previas. Nosotros vamos a ver en las clases siguientes estos métodos. Se basan en espectroscopía infrarrojo cercano, infrarrojo medio y resonancia magnética nuclear resuelta en el tiempo, que permiten determinar, por ejemplo, en infrarrojo cercano, varios componentes: agua, proteínas, carbohidratos, o el MIR
puede determinar, o sea, infrarrojo medio, grasa, proteína, hidratos de carbono, y por RMN, lípidos y agua en muestras de baja humedad. Entonces, son todos métodos rápidos basados en espectroscopía que los vamos a ver en las próximas clases. Y luego tenemos métodos de screening, que es lo que vamos a ver próximamente, que son métodos que con una rápida adquisición de datos permiten tomar decisiones. Por ejemplo, si se recibe o no una muestra y permiten con muy poca preparación de la muestra obtener datos cualitativos o semi-cuantitativos. Son rápidos, pero sirven para tomar decisiones y aptos para un gran número de muestras. Bueno, entonces eh, en el próximo, a ver, podemos seguir un poquito más. Em, algunos ejemplos de estos métodos son los desarrollados para aguas y suelos. O sea, si ustedes ven las personas que van a analizar aguas y suelos, em, muchos van con unas valijas que ya traen los kits preparados para realizar rápidamente estudios de amonio, bueno, acá está equivocado, amonio, nitritos, nitratos, o también otros más complejos, componentes de bifenilos policlorados en suelos o hidrocarburos poliaromáticos, y también pesticidas o micotoxinas. O sea, todos los componentes del agua o los más comunes se pueden analizar con esos kits y también otros más complejos como estos de los bifenilos policlorados, pesticidas o micotoxinas. Bueno, las tiras reactivas, aquellos que estén familiarizados con análisis clínicos, se utilizan muchísimo en análisis clínicos, también en análisis de aguas y suelos. Y dan resultados semi-cuantitativos, pero muy, digamos, buenos resultados. Entonces, sirven para diagnosticar, por ejemplo, el estado de un agua o de un suelo, sirven para tomar decisiones y establecer características de esos materiales. También hay muchos que utilizan nanotecnología y que permiten conocer mm, las características ya más específicas. Fíjense, estos son nanopartículas, nanotubos, o si no, nanoesferas que están funcionalizados con ácidos nucleicos, con anticuerpos o con alguna enzima y que actúan como sensores en pequeños dispositivos. Los más comunes se utilizan para análisis de glucosa en sangre, por ejemplo. Y ahora, dentro de los métodos de screening, también hay algunos que emplean determinaciones espectroscópicas, también algunos que utilizan infrarrojo cercano, RMN o rayos X, también observaciones microscópicas. Se pueden considerar de screening porque uno en un pantallazo tiene idea de cómo está la muestra. Y después, ahora, en el próximo capítulo, que sería la parte quinta de esta teórica, vienen los métodos de ELISA, que son adecuados también para tareas de screening, porque permiten hacer una primera determinación sobre un gran número de muestras. Imagínense una empresa que recibe cargamentos de camiones de granos y bueno, tiene que hacer determinación, por ejemplo, de micotoxinas de un gran número de muestras y bueno, tiene que tomar hacer algún muestreo y determinar sobre algunos de ellos, em, en varios de ellos, algún componente como una micotoxina y de ahí tomar decisiones. Entonces, a partir de de los que dan positivos, se hacen ensayos confirmatorios y los negativos ya se dan por negativos. Son importantes los métodos que dan
que pueden dar falsos positivos, pero no dan falsos negativos. Bueno, entonces en la vez que viene vamos a ver un poquito más de estos métodos.